la de los retos a los que se enfrentan las mujeres de tercera edad, creía que en el ámbito de la seguridad social era importante hablar sobre la pensión de viudedad como vía de subsistencia para muchas mujeres mayores. Entonces, para hablar de ello, lo primero os voy a explicar un poco el origen de esta pensión y la evolución histórica que ha tenido, ¿vale? Entonces, como origen se crea esta pensión para dar respuesta de parte del Estado para cubrir la desprotección que provoca, como veis ahí, el fallecimiento de un miembro de familia, ya que podía ser el que sostenía la unidad familiar y el que fuese la única fuente de ingresos de esa familia. Cuando ha habido cambios sociales en la sociedad española, pues ha dado una transformación en esta pensión. Y Antonio Ojeda, un catedrático de la Universidad de Sevilla, ya lo comentaba, que en breve lapso de tiempo se ha pasado de considerar típica a la que podríamos denominar viuda lorquiana, como veis ahí, que quiere decir que era una mujer sin estudios, habitante de un pueblo cerrado, con numerosos hijos y dedicada toda la vida al hogar, y ahora ya aparece la viuda urbana, que es una persona que tiene estudios y empleo retribuido capaz de enfrentarse a la vida a pesar de su desgracia. Entonces veis que un poco se va perdiendo la finalidad principal por la que se creaba la pensión. Ha habido diferentes etapas en la regulación. La primera sería el seguro obligatorio de vejez y invalidez, que fue en 1955. Fue la primera protección derivada de contingencias comunes y esta pensión de viudedad se reconocía en el precepto número 3 de ese seguro obligatorio. Ahí se establecían los requisitos para poder acceder a esta pensión. Tenéis ahí los 4 requisitos: tener cumplidos los 65 años o incapacitado para el trabajo, no tener derecho al seguro de vejez o de invalidez, también que hubiese contraído matrimonio con 10 años de antelación mínimo a la fecha del fallecimiento del causante, y por último lugar también que hasta la fecha del fallecimiento hubiera convivido en matrimonio, ¿vale? Como veis, bueno, esos requisitos parecen lógicos con la finalidad de la pensión, ya que el primer requisito de tener cumplido los 65 años o incapacitado para el trabajo, vemos que a esa edad, o si está incapacitado, no puede sostenerse económicamente ya que no tiene trabajo o no puede acceder a él. Después, si tiene ya un seguro de vejez o invalidez, ya tiene un sustento o una pensión que le dé la posibilidad de sostener su familia o a ella misma. Entonces, por eso se descarta cuando hay un seguro de vejez, y también se descarta cuando ya ha habido un segundo matrimonio, ya que se cree que con ese segundo matrimonio puede subsistir económicamente. La segunda etapa sería con la Ley General de la Seguridad Social, que es en 1966 cuando se aprueba, y aquí se hace una división entre la pensión de viudedad y el subsidio temporal de viudedad. Los requisitos de la primera serían tener cumplido la edad de 40 años, estar incapacitada para el trabajo, tener hijos a cargo del causante con derecho a la pensión de orfandad, haber convivido habitualmente con el causante y finalmente tener un periodo de cotización de 500 días dentro de los 5 años anteriores a la fecha de fallecimiento. La única excepción que hay aquí sería que ese fallecimiento se produjese por una enfermedad profesional o un accidente de trabajo. En esta misma ley, en la Ley General de la Seguridad Social, se reconocía el derecho a acceder a esa pensión al viudo, ya que hasta entonces solo se le reconocía a la viuda, pero sí que se establecen más limitaciones, ya que deberá de hallarse incapacitado para trabajar en el momento del fallecimiento de su esposa y también sostenido económicamente por ella. La tercera etapa tendríamos en la Ley 24.1972, donde se reconoce la pensión sin condicionamientos de edad, capacidad o existencia de hijos a cargo. Entonces, consecuentemente, pues se incrementan las pensiones, ya que se abre un poco más el ámbito de los beneficiarios, porque se exigen únicamente estar casado y una convivencia. Por otro lado, tenemos la ley de divorcio, que se aprueba en 1981, y esta todavía aún amplía más, ya que no es requisito la convivencia, porque en la disposición adicional décima de esta misma ley se establece que el derecho a la pensión de viudedad y demás derechos pasivos o a prestaciones por razones de fallecimiento corresponderá a quien sea o haya sido cónyuge legítimo. Con haya sido ya nos está diciendo que no hace falta en ese momento la convivencia con el fallecido.
Y la última etapa sería la importancia que tienen las sentencias del Tribunal Constitucional del año 1983. Tenemos ahí 2 sentencias donde se anulaba la exigencia de dependencia económica del viudo respecto a la mujer, como os comentaba antes en la Ley General de la Seguridad Social que se establecía. Bueno, tras ver esta evolución histórica se puede decir que se pasó de una regulación muy limitada a ampliarla demasiado. Entonces eso conlleva unas consecuencias que os pongo ahí, que se da un incremento de las pensiones de viudedad, no se cubren los verdaderos estados de necesidad y además se destinan recursos a quienes no los necesitan. La legislación actual sería en la Ley General de la Seguridad Social, en el artículo 174, es donde establece la pensión de viudedad, y ha habido unas posteriores ampliaciones, que son la Ley 9/2005, donde se establecía la compatibilidad de la pensión de viudedad con las pensiones de vejez e invalidez. También el mismo año se aprueban los matrimonios homosexuales y, por lo tanto, esas uniones también tendrán acceso a esta pensión. Y después tenemos la Ley 40/2007, donde se equiparan las uniones de hecho con las uniones matrimoniales. Por lo tanto, se han ido aumentando los beneficiarios de la pensión y, lógicamente, con ello pues, se ha dado un incremento en el gasto de las pensiones de viudedad. Deciros que tanto la orfandad como la viudedad se recogen en el capítulo 8 de la Ley General de la Seguridad Social y después la pensión de viudedad en el artículo 174, concretamente, como os he comentado antes. Se establecen unas variedades de situaciones. La primera sería la viudedad por matrimonio, después también la procedente de pareja de hecho y finalmente también se hace cargo de la existencia de situaciones de separación, divorcio y nulidad de la unión conyugal, ¿vale? Entonces voy a ir hablando un poco sobre cada una. Cuando se da la viudedad por matrimonio, el beneficiario será el cónyuge superviviente. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de matrimonio? Bueno, hay que irse a la legislación civil, ya que la legislación laboral no establece este término. Entonces se considera matrimonio cualquier matrimonio que pueda celebrarse al amparo de la normativa en vigor. Aquí incluyen también las parejas de mismo sexo. Entonces, para que se reconozca esa pensión es necesaria que el matrimonio canónico esté pues, registrado en el registro civil. Bueno, la respuesta nos la daba en la sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2004, en esa sentencia que veis ahí, y en resumen esta sentencia decía que la falta de inscripción registral no implica la inexistencia del vínculo matrimonial y por ello no puede negarse a la condición de cónyuge legítimo a quien se haya acreditado la asistencia. Asimismo, también nos podemos preguntar qué ocurre con el matrimonio celebrado con el rito gitano. Bueno, hasta el 2007 el Instituto Nacional de la Seguridad Social negaba efectos jurídicos por no considerarse uno de los ritos reconocidos por el Estado, pero ese año, en el 2007, hubo una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos bastante sonada, del caso Muñoz Díaz, y bueno, a partir de ahí cambia un poco radicalmente el criterio que se aplica. Bueno, si queréis después ya me centro más, si tenemos tiempo, un poco en el caso de Muñoz Díaz. Después comentaros también que en los últimos años, por el efecto de la inmigración, se ha cuestionado cómo afecta la poligamia en las pensiones de viudedad sobre todo, ya que la poligamia es una institución prohibida en el ordenamiento jurídico español, pero sí que es verdad que en este caso, en la pensión de viudedad, sí que ha habido diferentes respuestas, algunas contradictorias de los tribunales, ya que el TSJ de Cataluña en este caso solo considera cónyuge el primer matrimonio y los demás matrimonios los considera inválidos porque pues, por orden público, ¿vale? Por razones de orden público. Pero el TSJ de Galicia y Andalucía, en el caso de materia de prestaciones, en la pensión de viudedad, lo que hace es dar efectos jurídicos a la poligamia solo en ese ámbito. Entonces, lo que ocurrirá es que va a haber diferentes beneficiarios y se dividirá esa pensión a partes iguales entre las viudas. Respecto a la viudedad procedente de pareja de hecho, hay que decir que el beneficiario en este caso será la persona que estuviera unido con el causante mediante pareja de hecho, y hasta la aprobación de la Ley 40/2007, como os decía antes, no se producía esta equiparación. Se exigen más, se dan más exigencias que en la unión matrimonial. En mi opinión no tiene mucha lógica, ya que la situación es la misma en la legalidad de la seguridad social por lo menos, ya que en ambos casos nos encontramos ante una unión
de 2 personas, con hijos o no, que